Mi cuerpo es mi decisión, no puedes exigirme nada, dijo Álvaro con una frialdad que me atravesó como una daga helada, dándose la vuelta en nuestro dormitorio sin siquiera mirarme. Sus palabras se clavaron en mi pecho como cristales rotos, mientras yo permanecía allí, inmóvil, vestida con el camisón de seda que había elegido cuidadosamente para esta noche. Nuestro primer mes y medio de matrimonio, 42 días exactos desde que pronunciamos nuestros votos en la Basílica de San Francisco el Grande, y mi esposo no me había tocado ni una sola vez. Me llamo Beatriz Herrera, tengo 31 años, y creí haber encontrado mi cuento de hadas cuando Álvaro Mendoza me pidió matrimonio la primavera pasada en los jardines del Retiro, bajo los cerezos en flor que pintaban el aire de rosa. La boda había sido todo lo que soñé durante años, una ceremonia preciosa en una de las iglesias más hermosas de Madrid, rodeada de familiares y amigos, que celebraron lo que todos creían era el comienzo de mi felicidad para siempre. Pero ahora, parada en nuestro dormitorio matrimonial, observando la espalda rígida de mi marido mientras fingía revisar su móvil, me di cuenta de que algo estaba terriblemente, devastadoramente mal. Álvaro, somos marido y mujer, susurré, mi voz apenas audible en el silencio tenso que se había instalado entre nosotros como un muro invisible. Soy tu esposa, solo quiero entender por qué ni siquiera me tomas de la mano. ¿Por qué no? No termines esa frase, me cortó bruscamente, girándose finalmente para enfrentarme. Sus ojos castaños, que una vez fueron cálidos y amorosos durante nuestro noviazgo, ahora no contenían más que fastidio, como si mi mera presencia fuera una molestia. Te lo he dicho, mi cuerpo me pertenece. El matrimonio no te da derecho de propiedad sobre él. Necesitas respetar mis límites. La palabra límites se sintió como una bofetada. Durante nuestros 10 meses de noviazgo, Álvaro había sido cariñoso, incluso romántico. Me abrazaba durante las películas en su apartamento de Salamanca, me besaba al despedirnos después de nuestras cenas en restaurantes con velas, tomaba mi mano mientras paseábamos por la Gran Vía. Pero desde el momento en que regresamos de nuestra luna de miel en San Sebastián, una luna de miel donde había alegado agotamiento todas las noches, todo cambió, como si hubieran pulsado un interruptor, transformando al hombre con quien me casé en un extraño que se encogía cada vez que me acercaba a él. Esto no es normal, dije, mi voz ganando fuerza a pesar del temblor que sentía en las manos. Las parejas casadas son íntimas, comparten la cama, se tocan, se aman. Álvaro rió con amargura, un sonido que nunca había escuchado de él antes. ¿Quieres hablar de lo normal? Lo normal es respetar las decisiones de tu pareja. Lo normal es no presionar a alguien para que tenga contacto físico que no desea. Me quedé mirándolo, sintiendo cómo el suelo se movía bajo mis pies. Sus palabras eran técnicamente correctas. El consentimiento importaba, los límites importaban, pero algo se sentía profundamente equivocado en la forma en que usaba estos conceptos como armas contra su propia esposa. El Álvaro que me había cortejado, que me había susurrado palabras dulces sobre nuestro futuro juntos, que había parecido desesperado por casarse conmigo, había desaparecido completamente. Mientras salía del dormitorio a zancadas, dejándome sola con mi confusión y una sospecha creciente, tomé una decisión que cambiaría todo. Algo estaba muy mal en mi matrimonio, y yo iba a averiguar qué era. Esa noche me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada, escuchando la respiración uniforme de Álvaro a mi lado, estudiando su perfil en la penumbra. Seguía siendo indudablemente guapo, alto, con ese cabello castaño ondulado que tanto me gustaba, y esos ojos que me habían enamorado la primera vez que los vi en una cafetería de Malasaña. Trabajaba como consultor inmobiliario, o eso decía, aunque nunca había conocido a ninguno de sus colegas o clientes. Cuando le preguntaba sobre su trabajo, me daba respuestas vagas sobre confidencialidad y privacidad de clientes. Pero era más que eso. Durante nuestro noviazgo, Álvaro me había contado historias sobre su infancia en Sevilla, sobre sus padres fallecidos, sobre su hermana que vivía en Barcelona. Sin embargo, ahora que lo pensaba, nunca había conocido a esa hermana, nunca habíamos visitado Sevilla juntos. De hecho, no tenía una sola fotografía de su familia en nuestro apartamento. A la mañana siguiente me senté en nuestra cocina, mirando mi café sin tocar mientras Álvaro se movía por la cocina con precisión mecánica. Siempre había sido organizado, pero últimamente sus rutinas se sentían casi obsesivas. Revisaba su teléfono constantemente, salía a tomar llamadas al balcón, y había desarrollado el hábito de desaparecer durante horas sin explicación. Voy a visitar a mi prima en Valencia este fin de semana, anuncié,
observando su reacción cuidadosamente. La mano de Álvaro se detuvo por un momento en su taza de café antes de asentir. Suena bien. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Solo el fin de semana. ¿Me vas a extrañar? Pregunté, tanteando el terreno. Se encogió de hombros sin mirarme. Me las arreglaré. El casual desprecio hacia mi ausencia debería haberme dolido, pero en cambio confirmó lo que había estado sospechando. Álvaro parecía aliviado cada vez que salía de casa. Durante nuestro noviazgo, odiaba cuando los viajes de trabajo nos separaban, incluso por un día. Ahora prácticamente alentaba mi ausencia. Estudié su perfil mientras desplazaba la pantalla de su móvil. Había algo diferente en él durante las últimas semanas, algo que no podía ubicar exactamente. Sus horarios se habían vuelto más erráticos, sus explicaciones más vagas, y había comenzado a recibir llamadas que contestaba en voz baja, alejándose de mí como si las conversaciones fueran demasiado privadas para compartir incluso con su esposa. Álvaro, dije cuidadosamente, estaba pensando que deberíamos ver a un consejero matrimonial. Esta distancia entre nosotros no es saludable. Su cabeza se levantó bruscamente, y por un momento vi algo parpadear en sus ojos. Pánico, miedo, pero desapareció tan rápido que me pregunté si lo había imaginado. No necesitamos terapia, dijo firmemente. Solo necesitamos tiempo para adaptarnos a la vida matrimonial. No todo el mundo encuentra el ritmo perfecto inmediatamente. Han pasado 6 semanas, le recordé. 6 semanas no son nada en el marco de toda una vida juntos, replicó, pero su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado esta respuesta. Esa tarde, después de que Álvaro se fuera a lo que alegaba era una reunión con clientes, hice algo que nunca me había imaginado haciendo. Busqué entre sus cosas, no por celos, sino por una convicción creciente de que el hombre con quien me casé me estaba ocultando secretos. Su oficina en casa estaba meticulosamente organizada, casi sospechosamente. Los cajones de su escritorio contenían solo suministros básicos de oficina. Su archivador tenía documentos inmobiliarios genéricos, y su computadora estaba protegida con contraseña. Pero cuando estaba a punto de darme por vencida, noté algo extraño. En la papelera, parcialmente oculto bajo otros papeles, había un recibo de una floristería de Málaga. La fecha era de hace 3 semanas, cuando Álvaro alegaba estar en una conferencia inmobiliaria en Bilbao. El recibo era por una docena de rosas rojas, y escrito en el reverso con la letra de Álvaro, había un número de teléfono con prefijo de Málaga. Mis manos temblaron mientras fotografiaba el recibo con mi móvil. Fuera lo que fuera que Álvaro estuviera ocultando, yo iba a descubrirlo. El hombre con quien me casé estaba viviendo una mentira, y yo merecía conocer la verdad. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, mientras guardaba el recibo exactamente donde lo había encontrado. Cada instinto me gritaba que había tropezado con algo mucho más grande que una simple aventura. Había algo calculado en la forma en que Álvaro manejaba nuestro matrimonio, algo que sugería que todo esto, mi confusión, su frialdad, incluso su supuesto trabajo, era parte de un plan más grande que yo no podía ver todavía. Esa noche, mientras cenábamos en silencio en nuestro comedor, observé cada uno de sus movimientos, la forma en que cortaba su comida, cómo revisaba su teléfono entre bocados, la manera en que evitaba mi mirada. Todo se sentía como una actuación, como si estuviera representando el papel del esposo distante, mientras su mente estaba en otra parte completamente. ¿Cómo estuvo tu día?, le pregunté, mi voz tan casual como pude hacerla. Bien, reuniones, papeleos, lo usual, respondió sin levantar la vista de su plato. ¿Con qué cliente te reuniste hoy? Una pausa casi imperceptible antes de responder. Unos inversores de Barcelona. Confidencial, ya sabes cómo es esto. Pero yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que estaba mintiendo. Y si estaba mintiendo sobre algo tan simple como con quién había pasado la tarde, ¿sobre qué más me estaba mintiendo? Cuando Álvaro se excusó para tomar una llamada en su oficina, yo me quedé sentada en nuestro comedor, escuchando el murmullo de su voz a través de la pared. Su tono era completamente diferente al que usaba conmigo, cálido, íntimo, lleno de una ternura que yo no había escuchado en semanas. Fuera quien fuera la persona al otro lado de esa llamada, Álvaro les estaba dando todo el afecto que me negaba a mí. Esa noche, mientras me preparaba para la cama, tomé otra decisión. Mañana comenzaría mi propia investigación. No importaba lo que encontrara, no importaba cuánto doliera, necesitaba saber quién era realmente el hombre con quien me había casado. Porque una cosa estaba clara, el Álvaro Mendoza que conocía y amaba,
Si es que alguna vez había existido, era una mentira cuidadosamente construida, y yo estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. La mañana siguiente amaneció gris sobre Madrid, con esas nubes bajas que presagian lluvia, y que parecían reflejar perfectamente mi estado de ánimo. Álvaro se había marchado temprano, alegando una reunión urgente con unos clientes de Santander, besándome la mejilla con esa frialdad mecánica que había reemplazado a los besos apasionados de nuestro noviazgo. Esperé hasta escuchar el rugido de su BMW, alejándose por nuestra calle en Chamberí, antes de sacar mi portátil. Si iba a descubrir la verdad sobre mi marido, necesitaba ser sistemática. Como periodista freelance, sabía cómo investigar, pero nunca había imaginado que tendría que usar esas habilidades en mi propia vida matrimonial. Comencé por lo básico, una búsqueda en Google, de Álvaro Mendoza, consultor inmobiliario Madrid. Los resultados fueron desconcertantemente escasos. Aparecían varios Álvaro Mendoza, pero ninguno coincidía con la descripción de mi esposo o con la empresa para la que supuestamente trabajaba. Desarrollo Inmobiliario Castellana. Marqué el número de teléfono que aparecía en la página web de la empresa. La recepcionista que contestó fue amable pero clara. Lo siento, señora, pero no tenemos ningún empleado llamado Álvaro Mendoza. ¿Está segura de que tiene la empresa correcta? Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Mi esposo no trabajaba donde decía trabajar. Durante 10 meses de relación y casi 2 meses de matrimonio, había estado fingiendo tener un empleo que no existía. Pero eso no era todo. Mientras revisaba nuestros extractos bancarios conjuntos, noté algo que debería haber visto antes. Los ingresos que Álvaro supuestamente obtenía de su trabajo como consultor inmobiliario nunca aparecían depositados en nuestra cuenta. Cuando se lo había preguntado durante nuestro noviazgo, me había explicado que mantenía cuentas separadas por temas fiscales y que transferiría su parte para los gastos comunes cuando fuera necesario. Ahora me daba cuenta de que nunca había transferido nada. Todos nuestros gastos, desde el alquiler del apartamento hasta las compras del supermercado, salían de mi cuenta, la cuenta que había heredado de mi abuela junto con el apartamento en el que vivíamos. El apartamento que estaba a mi nombre, pero que Álvaro había insistido en que pusiéramos a nombre de los dos después del matrimonio, para proteger nuestros intereses mutuos. Mi móvil sonó, interrumpiendo mis pensamientos cada vez más oscuros. Era mi mejor amiga, Carmen, quien había sido mi dama de honor, y la única persona que había expresado dudas sobre la velocidad de mi relación con Álvaro. Bea, ¿cómo estás? No hemos hablado desde la boda, y Carmen, la interrumpí, mi voz sonando más desesperada de lo que pretendía. ¿Podrías venir? Necesito hablar contigo. 1 hora después, Carmen estaba sentada en mi sofá, sosteniendo una taza de café y estudiando mi rostro con la preocupación que solo una amiga de toda la vida puede mostrar. Carmen trabaja como abogada especializada en derecho de familia, y había visto suficientes matrimonios destruidos como para reconocer las señales de problemas. Cuéntame todo, dijo simplemente. Le conté sobre la frialdad de Álvaro, sobre su rechazo a cualquier intimidad, sobre las mentiras sobre su trabajo, sobre el recibo de flores que había encontrado. Carmen escuchó en silencio, tomando notas mentales con esa precisión legal que la caracterizaba. Bea, dijo finalmente, lo que me estás describiendo suena a un fraude matrimonial. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Qué quieres decir? He visto casos así antes. Hombres que se casan rápidamente con mujeres que tienen propiedades o herencias, establecen derechos conyugales sobre los bienes, y luego desaparecen. La falta de intimidad es común porque no quieren crear vínculos emocionales que compliquen su plan. Pero Álvaro parecía tan enamorado durante nuestro noviazgo. Bea, estos estafadores son expertos en manipulación, estudian a sus objetivos, aprenden qué quieren escuchar, se convierten en la persona perfecta para ellas, hasta que consiguen lo que buscan. Carmen se inclinó hacia adelante, tomando mis manos. Necesitas contratar a un detective privado, y necesitas hacerlo ya, antes de que él se dé cuenta de que sospechas algo. ¿No te parece que estoy exagerando? Quizás solo está pasando por una mala racha. Bea, tu marido no trabaja donde dice trabajar. Ha mentido sobre reuniones de trabajo, está recibiendo llamadas íntimas con otra persona, y ha maniobrado para tener derechos sobre tu herencia. Esto no es una mala racha, esto es un plan. Esa tarde,
Mientras Álvaro estaba supuestamente en otra de sus misteriosas reuniones, me dirigí al despacho de investigaciones privadas Ramos, una empresa discreta ubicada en el barrio de Chueca que Carmen me había recomendado. El investigador, un hombre de unos 50 años llamado Roberto Vega, tenía esa mirada aguda que sugería que había visto todo tipo de traiciones humanas. Su oficina era pequeña pero profesional, con diplomas en las paredes y una biblioteca llena de códigos legales. He visto casos similares al suyo, me dijo después de que le contara mi historia. El patrón es siempre el mismo: cortejo rápido, matrimonio apresurado, acceso a los bienes, y luego la desaparición. La falta de intimidad es una bandera roja enorme. ¿Qué puedes averiguar sobre él?, pregunté. Todo. Sus antecedentes reales, si tiene otros nombres, si está casado con otra persona, qué hace realmente durante el día. Pero necesito que entienda que lo que descubramos podría ser muy doloroso. No puede ser peor que la incertidumbre en la que estoy viviendo, respondí. Roberto asintió y comenzó a explicar su plan de investigación. Comenzaría con verificaciones de antecedentes exhaustivas, búsquedas en registros matrimoniales en múltiples provincias y vigilancia física para determinar a dónde iba realmente Álvaro durante sus ausencias. Una cosa más, dijo, entregándome un pequeño dispositivo de grabación. Si su marido hace alguna confesión o amenaza, necesitamos tenerlo registrado. España permite la grabación de conversaciones cuando una de las partes está presente, así que puede usarlo legalmente. Salí del despacho de Roberto, sintiéndome como si estuviera cruzando un punto de no retorno. Había contratado a un detective privado para espiar a mi propio marido, pero por primera vez en semanas, sentí que estaba tomando control de mi situación, en lugar de ser una víctima pasiva de las manipulaciones de Álvaro. Esa noche, mientras preparaba la cena, observé a Álvaro más detenidamente que nunca. Su comportamiento tenía patrones que antes había ignorado. Siempre revisaba su teléfono antes de hablar conmigo, como si estuviera verificando qué papel debía interpretar. Sus respuestas a mis preguntas sonaban ensayadas, demasiado perfectas, y había algo en sus ojos cuando pensaba que no lo estaba mirando, una frialdad calculadora que me helaba la sangre. ¿Cómo estuvo tu reunión en Santander?, le pregunté casualmente mientras servía la paella que había preparado. Productiva. Estamos cerca de cerrar un trato importante, respondió, cortando su comida con precisión mecánica. ¿Con qué tipo de propiedad? Una pausa microscópica. Un complejo de oficinas. Inversión extranjera. Muy confidencial. Pero su teléfono había estado conectado a nuestro wifi toda la tarde según nuestro router, lo que significaba que había estado en casa o cerca de ella, no en Santander. Después de la cena, Álvaro se retiró a su oficina para hacer llamadas, como había sido su rutina durante semanas. Esta vez, armada con el dispositivo de grabación, me acerqué sigilosamente a la puerta. Sí, mi amor. Yo también te extraño. Escuché su voz a través de la puerta, más suave y tierna de lo que había sonado conmigo en meses. Este asunto está siendo más complicado de lo que esperaba, pero prometo que terminará pronto. Mi corazón se aceleró mientras grababa la conversación. No, ella no sospecha nada, continuó Álvaro. De hecho, está haciendo que sea más fácil al distanciarse ella misma. Creo que está planeando pedirme el divorcio, lo que resolvería todos nuestros problemas. La casual crueldad en su voz me quitó el aliento. Estaba hablando de mí como si fuera simplemente un problema a resolver, un obstáculo en su camino hacia algo que quería. El acuerdo prematrimonial fue genial, siguió. Ella estaba tan enamorada que apenas lo leyó. Si ella pide el divorcio dentro del primer año, no obtiene nada, pero yo consigo la mitad de los bienes que ella aportó al matrimonio. Eso incluye el apartamento y la herencia de su abuela. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. El acuerdo prematrimonial que Álvaro había insistido en firmar, alegando que protegería a ambos, había sido diseñado para robarme todo lo que tenía. Te amo también, Paloma, murmuró Álvaro, su voz cayendo a un susurro íntimo. Cuéntame de tu día. ¿Cómo fue el trabajo en el hospital? Durante los siguientes 15 minutos, escuché a Álvaro tener el tipo de conversación amorosa y atenta que yo había desesperadamente anhelado de él. Preguntó sobre el trabajo de Paloma como enfermera en Málaga, recordó detalles sobre sus colegas, hizo planes para su fin de semana juntos. Era todo para ella lo que se negaba a hacer conmigo. Cuando finalmente terminó la llamada, regresé sigilosamente a la sala de estar y apagué la grabadora,
mis manos temblando mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Álvaro no solo me había mentido sobre todo aspecto de su identidad, había orquestado un fraude elaborado diseñado para robar mi herencia. El acuerdo prematrimonial, su rechazo a la intimidad, incluso su fomento de mi independencia, todo había sido parte de un plan calculado para robarme y desaparecer. Pero lo que más me dolía era saber que mientras yo lloraba sola en nuestra cama matrimonial, él estaba susurrándole palabras de amor a otra mujer, siendo con ella todo lo que se negaba a hacer conmigo. Esa noche, mientras Álvaro dormía plácidamente a mi lado, probablemente soñando con su vida perfecta con Paloma y mi dinero, yo permanecí despierta, haciendo planes. Roberto Vega había dicho que necesitábamos evidencia sólida. Ahora la tenía, pero también sabía que esto era solo el comienzo. Mi matrimonio no era solo una mentira. Era un crimen. Y yo estaba decidida a asegurarme de que Álvaro Mendoza, o como quiera que se llamara realmente, pagara por cada momento de dolor que me había causado. Al día siguiente comenzaría a luchar por mi vida, mi futuro y mi derecho a la verdad. Ya no era la esposa confundida y rechazada que había sido durante las últimas semanas. Era una mujer que había descubierto que su vida entera era una mentira, y que haría todo lo necesario para recuperar lo que era suyo. El teléfono de Roberto Vega sonó a las 8 de la mañana del viernes, apenas 3 días después de haberlo contratado. Su voz tenía esa gravedad que presagiaba noticias devastadoras. Beatriz, necesito que venga a mi oficina inmediatamente. He encontrado algo que no puede esperar. Una hora después estaba sentada frente a su escritorio, observando cómo extendía una serie de documentos y fotografías que harían que mi mundo se desplomara completamente. Su marido no se llama Álvaro Mendoza, comenzó Roberto, su voz cuidadosamente controlada. Su nombre real es Antonio Vázquez Morales, tiene 35 años, y está casado legalmente con Paloma Ruiz Fernández desde hace 2 años. Las palabras me golpearon como un martillo. Bigamia. La palabra flotó en mi mente mientras miraba la fotografía de un certificado de matrimonio fechado en Málaga, mucho antes de que yo conociera al hombre que creía que era Álvaro. Esto significa que mi matrimonio no es válido, susurré, más para mí misma que para Roberto. Técnicamente, su ceremonia fue real por su parte, pero él cometió un delito grave. La bigamia en España puede castigarse con hasta 1 año de prisión, explicó Roberto, deslizando más documentos hacia mí. Pero hay más, mucho más. Las fotografías que siguieron fueron como puñaladas sucesivas. Antonio ya no podía pensar en él como Álvaro, y Paloma en una playa de Málaga, besándose apasionadamente, los dos entrando y saliendo de un apartamento que claramente compartían. Más doloroso aún, imágenes de ellos en un banco, donde ella esperaba en el coche, mientras él entraba con documentos que parecían oficiales. He estado siguiéndolo durante 3 días. Continuó Roberto. Su rutina real es muy diferente de lo que le dice a usted. Sale de Madrid los martes y jueves por la tarde, conduce hasta Málaga para pasar tiempo con su verdadera esposa, y regresa el miércoles por la noche y los viernes por la mañana. Los días que supuestamente está en reuniones de trabajo, en realidad está con ella. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo maneja 2 vidas completamente separadas? Roberto me mostró más evidencia, registros de llamadas telefónicas, transacciones de tarjetas de crédito, incluso fotografías de vigilancia que mostraban a Antonio, usando documentos de identidad diferentes en diferentes ubicaciones. Es un estafador profesional, Beatriz. He encontrado evidencia de al menos otras 2 mujeres en diferentes ciudades españolas que han sido víctimas de esquemas similares en los últimos 5 años. Seduce a mujeres con herencias o propiedades, se casa con ellas rápidamente, obtiene acceso legal a sus bienes, y luego desaparece. La habitación comenzó a girar. Otras víctimas, en Bilbao y en Sevilla, ambos casos siguieron el mismo patrón: noviazgo rápido, matrimonio apresurado, acceso a las finanzas, y luego abandono. Una de las mujeres perdió un apartamento valorado en 300.000 euros. La otra perdió los ahorros de toda su vida. Roberto abrió una carpeta más gruesa. Pero aquí está lo más perturbador. Antonio y Paloma trabajan juntos. Ella no es solo su esposa legítima, es su cómplice. He encontrado evidencia de que ella ayuda a planificar estos fraudes, proporciona coartadas, e incluso ayuda a investigar a las víctimas potenciales a través de redes sociales. Me mostró capturas de pantalla de perfiles falsos de Facebook, que Paloma había usado para acercarse a las otras víctimas, haciéndose pasar por amigas casuales para obtener información sobre sus situaciones financieras. ¿Cómo me encontraron a mí?, pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía.
Su artículo en El País sobre heredar el apartamento de su abuela fue publicado hace un año. Es probable que ahí fue donde se enteraron de su situación. Antonio comenzó a frecuentar esa cafetería en Malasaña, porque había investigado sus rutinas a través de sus redes sociales. Cada revelación era más devastadora que la anterior. Mi encuentro casual con Antonio en la cafetería no había sido casualidad. Él había estado cazándome como un depredador acecha a su presa, estudiando mis patrones, aprendiendo mis vulnerabilidades, convirtiéndose exactamente en el tipo de hombre del que me enamoraría. «Hay algo más», dijo Roberto, su expresión volviéndose aún más grave. «Basándome en la conversación que grabó anoche, creo que están planeando acelerar su cronograma, probablemente porque usted se está distanciando, y ellos temen que pueda sospechar algo». Me entregó más documentos. Antonio ha estado visitando bancos y notarios, investigando cómo puede acceder a sus cuentas y potencialmente forzar la venta de su apartamento utilizando el acuerdo prematrimonial fraudulento. «¿Qué puedo hacer?», pregunté, sintiendo que me ahogaba en la magnitud de la traición. «Primero, necesitamos involucrar a la policía inmediatamente. Esto es un caso claro de bigamia, fraude matrimonial y posiblemente estafa. Segundo, necesitamos proteger sus activos antes de que él pueda acceder a ellos. Y tercero, necesitamos reunir toda la evidencia posible para asegurar que tanto Antonio como Paloma enfrenten consecuencias completas por sus crímenes». Roberto se inclinó hacia adelante. «Beatriz, necesito que entienda la gravedad de su situación. Estos no son simplemente estafadores oportunistas, son criminales organizados que han destruido las vidas de múltiples mujeres, han robado cientos de miles de euros, y han arruinado la capacidad de sus víctimas para confiar en el amor nuevamente». Las lágrimas finalmente llegaron, no por la pérdida de mi matrimonio, ahora sabía que nunca había existido realmente, sino por la magnitud de la manipulación. Cada momento tierno durante nuestro noviazgo había sido calculado, cada promesa de futuro había sido una mentira. Cada vez que me había susurrado que me amaba, había estado planeando robarme. Las otras víctimas recuperaron algo. Roberto negó con la cabeza. «Por eso necesitamos actuar rápidamente y con inteligencia. Antonio y Paloma han perfeccionado su sistema a lo largo de los años. Pero usted tiene algo que las otras víctimas no tuvieron. Descubrió la verdad antes de que pudieran completar su plan. ¿Qué sugiere que hagamos? Vamos a tenderles una trampa. Usted va a seguir actuando como la esposa confundida e infeliz, mientras nosotros documentamos cada movimiento que hacen. Cuando finalmente intenten acceder a sus cuentas o forzar la venta de su propiedad, los atraparemos en el acto». La idea de continuar viviendo con Antonio, sabiendo lo que sabía ahora, me horrorizaba, pero también entendía que era la única manera de asegurar que él y Paloma no pudieran hacer esto a otra mujer inocente. «Necesito saber una cosa más», dije. «Durante nuestro noviazgo, ¿hubo algún momento real? ¿Alguna vez sintió algo genuino por mí?» Roberto me miró con compasión. «Beatriz, basándome en todo lo que he visto, Antonio Vázquez es un sociópata. Es incapaz de sentir amor genuino por nadie, excepto posiblemente por Paloma, e incluso esa relación parece estar basada en su sociedad criminal mutua. Todo lo que experimentó con él fue una actuación cuidadosamente orquestada. ¿Cuánto tiempo llevará esta investigación? Probablemente una semana más. Necesitamos documentar completamente sus actividades, obtener más evidencia de sus operaciones bancarias fraudulentas, y coordinar con la policía para asegurar que los arrestos sean simultáneos en Madrid y Málaga. Salí del despacho de Roberto, sintiéndome como si hubiera sido atropellada por un camión. Mi matrimonio no era solo una mentira, era un crimen elaborado. El hombre al que había amado no existía. El hombre con quien vivía era un criminal que había estado planeando robarme desde el momento en que me conoció. Pero también sentí algo más, una ira fría y determinada que nunca había experimentado antes. Antonio y Paloma habían elegido a la víctima equivocada. Yo no era una mujer indefensa que se desmoronaría bajo el peso de su traición. Era una periodista acostumbrada a descubrir la verdad, y ahora tenía una historia que contar. Una historia que aseguraría que estos depredadores nunca volverían a hacer daño a otra mujer. Esa tarde, cuando Antonio regresó de su supuesto día de trabajo, que ahora sabía había sido un día con Paloma en Málaga, lo observé con nuevos ojos. Cada gesto, cada palabra, cada expresión facial era parte de una actuación que había estado perfeccionando durante años. «¿Cómo estuvo tu día?», le pregunté, manteniendo mi voz neutra. «Complicado. Problemas con unos clientes difíciles», respondió, besando mi mejilla con esa frialdad mecánica que ahora entendía completamente. No era frialdad, era repulsión.
Este hombre me despreciaba tanto que apenas podía soportar tocarme, incluso para mantener su fachada. Antonio, dije, usando su nombre real por primera vez observando su reacción. Por una fracción de segundo, vi pánico en sus ojos antes de que recuperara la compostura. ¿Qué dijiste, Álvaro? Lo siento, estaba pensando en otra cosa. Mentí suavemente, pero había visto lo suficiente. Incluso inconscientemente respondía a su nombre real. Cada instinto de supervivencia que tenía me gritaba que estaba en peligro, que estaba viviendo con un depredador que no dudaría en hacerme daño si descubría que había descubierto su plan. Esa noche, mientras él hacía su llamada diaria a Paloma, yo me senté en nuestro salón, grabando cada palabra y preparándome mentalmente para la semana más difícil de mi vida, una semana en la que tendría que actuar como si no supiera que mi vida entera había sido una mentira, mientras ayudaba a tender una trampa que enviaría a mi falso marido y a su cómplice a prisión. Una semana que determinaría si la justicia prevalecería o si Antonio y Paloma continuarían destruyendo vidas inocentes. La guerra había comenzado, y yo estaba decidida a ganar. Desperté el lunes por la mañana, sintiendo como si tuviera que interpretar el papel más importante de mi vida. Antonio ya se había levantado, siguiendo su rutina matutina con esa precisión mecánica que ahora reconocía como la disciplina de un criminal experimentado. El sonido de la ducha corriendo me dio unos minutos para prepararme mentalmente para lo que sería la semana más difícil de mi existencia. Roberto me había dado instrucciones muy específicas: actuar con normalidad, pero estar atenta a cualquier cambio en el comportamiento de Antonio que pudiera sugerir que estaba acelerando su plan. Llevaba el dispositivo de grabación oculto en el bolsillo interior de mi chaqueta, y había memorizado el número de teléfono del detective para emergencias. «Buenos días», me saludó Antonio cuando salió del baño, envuelto en su albornoz azul marino. Su sonrisa era la misma máscara perfecta de siempre, pero ahora podía ver la frialdad calculadora detrás de ella. «Buenos días», respondí, sirviendo café en 2 tazas, y preguntándome cómo había podido estar tan ciega durante tanto tiempo. Durante el desayuno, observé cada uno de sus movimientos con nuevos ojos. La forma en que revisaba su teléfono constantemente, probablemente leyendo mensajes de Paloma. Cómo sus ojos nunca se encontraban realmente con los míos. Como si mirarme directamente fuera demasiado trabajo para mantener su actuación. La manera en que parecía estar mentalmente ausente, como si ya estuviera planeando su día real lejos de mí. «Tengo una reunión importante hoy», anunció, como hacía casi todas las mañanas. «Puede que llegue tarde». «¿Con los clientes de Santander otra vez?», pregunté, sabiendo perfectamente que estaría conduciendo hacia Málaga para pasar el día con su verdadera esposa. «No, estos son nuevos, de Valencia, muy confidencial». Cada mentira se sentía como una bofetada ahora que conocía la verdad, pero mantuve mi expresión neutral, asintiendo como la esposa comprensiva que él necesitaba que fuera para continuar con su plan. Después de que se marchara, llamé a Carmen para informarle sobre los últimos desarrollos. Su reacción fue de shock absoluto, seguido de una ira feroz que coincidía con la mía. «Ese hijo de puta», murmuró cuando terminé de contarle todo. «Vea, esto es mucho peor de lo que pensábamos. No es solo un estafador, es un depredador serial. Roberto dice que necesitamos dejarlo continuar hasta que intente acceder realmente a mis cuentas. Pero Carmen, no sé si puedo seguir actuando como si no supiera nada. Cada vez que me mira, que me toca, que me miente sobre dónde va, siento náuseas. Tienes que ser fuerte un poco más. Piensa en las otras mujeres que ha lastimado, y en las que podría lastimar en el futuro si no lo detenemos ahora». Carmen tenía razón, pero eso no hacía que la situación fuera menos tortuosa. Esa tarde, mientras esperaba que Antonio regresara de su día con Paloma, decidí hacer mi propia investigación adicional. Si iba a ayudar a destruir a este hombre, necesitaba entender completamente la magnitud de sus crímenes. Usando las habilidades de investigación que había desarrollado como periodista, comencé a buscar más información sobre las víctimas anteriores de Antonio. Roberto me había dado los nombres: Mercedes Aguilar en Bilbao e Isabel Moreno en Sevilla. Encontrar a Mercedes fue relativamente fácil. Trabajaba como profesora de instituto y tenía un perfil modesto en LinkedIn. Le escribí un mensaje cuidadosamente redactado, explicando que creía haber sido víctima del mismo hombre que la había estafado a ella, y preguntando si estaría dispuesta a hablar. Su respuesta llegó 1 hora después, y las primeras líneas me helaron la sangre. «Querida Beatriz, he estado esperando que alguien más contactara conmigo. Sabía que Antonio no se había detenido después de lo que me hizo.
Por favor, llámame inmediatamente. Tengo información que podría salvarte. La conversación telefónica que siguió fue una de las más perturbadoras de mi vida. Mercedes me contó una historia que era virtualmente idéntica a la mía. El encuentro casual, el noviazgo romántico pero apresurado, la boda rápida, y luego la transformación inmediata en un extraño frío y distante. Pero en mi caso, él completó su plan, me explicó Mercedes, su voz temblando incluso 2 años después. Después de 6 meses de matrimonio, desapareció una noche con todos mis documentos financieros. Cuando desperté, había vaciado mi cuenta bancaria, había falsificado mi firma para vender mi apartamento, y había desaparecido completamente. ¿Nunca lo encontraron? La policía dijo que era imposible rastrearlo, porque había usado documentos de identidad falsos. Perdí todo, Beatriz. Mi apartamento, mis ahorros, mi capacidad para confiar en alguien jamás. Tardé 2 años en reconstruir mi vida, y aún tengo pesadillas. ¿Sabías sobre Paloma? No hasta después, cuando finalmente pude permitirme contratar a un detective privado. Descubrimos que había estado viviendo una doble vida completa, pero para entonces, era demasiado tarde. Habían desaparecido con mi dinero. Mercedes me dio detalles adicionales, que Roberto no había encontrado, métodos específicos, que Antonio usaba para falsificar documentos, contactos que tenía en el mundo criminal, para ayudarlo a cambiar de identidad. Y lo más importante, patrones en su comportamiento que indicaban cuándo estaba a punto de ejecutar su plan final. Beatriz, si está comenzando a presionarte sutilmente para que hagas cambios financieros, o si está sugiriendo que pongas más activos a nombre conjunto, significa que está preparándose para desaparecer pronto. Después de terminar la llamada con Mercedes, me senté en mi salón sintiendo una mezcla de horror y determinación. Antonio no era simplemente un estafador. Era un destructor de vida sistemático, que había perfeccionado su arte durante años. Cuando regresó esa noche, llegó con flores, rosas rojas, las mismas que había comprado para Paloma, según el recibo que había encontrado. El gesto me pareció tan obsceno, que tuve que excusarme para ir al baño, y componerme antes de poder responder. ¿Qué es la ocasión?, pregunté, forzando una sonrisa mientras ponía las flores en agua. No puedo comprarle flores a mi esposa sin una razón especial, respondió, y había algo diferente en su tono, más cálido, más atento, casi como había sido durante nuestro noviazgo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mercedes me había advertido sobre esto. Cuando Antonio se preparaba para ejecutar su plan final, a menudo volvía temporalmente al comportamiento encantador que había usado para seducir a sus víctimas. Durante la cena, fue más conversador de lo que había sido en semanas. Me preguntó sobre mi día, me contó anécdotas, probablemente falsas sobre su trabajo, e incluso sugirió que planeáramos un fin de semana romántico. He estado pensando, dijo, tomando un sorbo de vino, que tal vez deberíamos hacer algunos cambios en nuestras finanzas, consolidar nuestras cuentas, simplificar las cosas. Ahí estaba, exactamente lo que Mercedes había predicho, el anzuelo final. ¿Qué tipo de cambios?, pregunté, manteniendo mi voz casual mientras mi corazón se aceleraba. Bueno, tengo algunos ahorros en cuentas separadas, que podrían generar mejor rendimiento si los combináramos con tus activos. Y he estado hablando con un asesor financiero sobre cómo podríamos optimizar el valor de tu apartamento. Cada palabra era una mentira cuidadosamente elaborada, diseñada para hacer que sonara como si estuviera tratando de mejorar nuestra situación financiera, cuando en realidad estaba preparándose para robarme todo. Suena interesante, mentí. ¿Cuándo quieres hacer estos cambios? Pronto, tal vez la próxima semana. Hay algunas oportunidades de inversión que tienen plazos limitados. Después de la cena, mientras Antonio hacía su llamada nocturna a Paloma, yo grabé cada palabra desde mi posición fuera de su oficina. Sí, mi amor, está funcionando perfectamente, lo escuché decir. Está empezando a confiar en mí otra vez. Creo que puedo convencerla de hacer los cambios financieros el viernes. Una vez que tenga acceso completo a sus cuentas, podemos ejecutar el plan final. ¿Estás seguro de que no sospecha nada?, escuché una voz femenina al otro lado de la llamada. Paloma había puesto el altavoz. Completamente seguro, es demasiado ingenua, como todas las demás. Sus risas compartidas me llenaron de una ira tan intensa que tuve que morderme el labio para no gritar. ¿Cuánto tiempo necesitarás para transferir todo?, preguntó Paloma.
Unas pocas horas una vez que tenga los documentos firmados. Para el sábado por la mañana, habremos vaciado sus cuentas y podremos desaparecer antes de que se dé cuenta de lo que pasó. Perfecto. Ya tengo nuestros billetes de avión para Argentina listos. Una vez que estemos allí, seremos intocables. Argentina. Tenían un plan de escape internacional. Esto era aún más sofisticado de lo que Roberto había imaginado. Cuando Antonio terminó la llamada, regresé sigilosamente a nuestro salón y envié un mensaje de texto urgente a Roberto. Plan acelerado. Intentará acceder a las cuentas el viernes. Tienen billetes para Argentina el sábado. Su respuesta llegó inmediatamente. Perfecto. Es exactamente lo que necesitábamos. Continuemos con el plan. Todo estará listo para el viernes. Esa noche, mientras Antonio dormía placenteramente a mi lado, probablemente soñando con su nueva vida en Argentina con mi dinero y Paloma, yo permanecí despierta planificando su caída. El viernes sería el día en que Antonio Vázquez y Paloma Ruiz descubrirían que habían elegido a la víctima equivocada, el día en que su vida de crímenes llegaría a su fin. Solo tenía que sobrevivir 4 días más de la actuación más difícil de mi vida, 4 días más de fingir que amaba al hombre que había planeado destruirme, 4 días más antes de que la justicia finalmente prevaleciera. El jueves por la noche, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Antonio transformándose de la máscara encantadora que había usado para seducirme a la expresión fría y calculadora que mostraría cuando finalmente revelara su verdadera naturaleza. Sabía que mañana sería el día decisivo, el momento en que toda la verdad saldría a la luz. Roberto me había llamado temprano esa mañana para repasar los detalles finales del plan. La Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional estaría posicionada en puntos estratégicos alrededor del banco donde Antonio planeaba ejecutar su fraude. Agentes especializados en cibercrimen estarían monitoreando cualquier intento de transferencia electrónica desde mi apartamento. Y lo más importante, Paloma sería arrestada simultáneamente en Málaga para evitar que pudiera destruir evidencia o escapar. Beatriz, me había dicho Roberto con voz seria, necesito que entienda que una vez que Antonio comience el proceso de fraude, las cosas podrían ponerse peligrosas. Si se da cuenta de que es una trampa, podría volverse violento. Piensa que me lastimaría. Los estafadores como Antonio son impredecibles cuando se sienten acorralados. Tendremos agentes cerca, pero necesito que prometa que si algo se siente mal, si él actúa de manera extraña o amenazante, activará inmediatamente la alerta de pánico que le voy a dar. Roberto me entregó un pequeño dispositivo que parecía un llavero normal, pero que al presionarlo enviaría una señal inmediata a la policía. Ahora, mientras observaba a Antonio prepararse para lo que él creía sería su día de triunfo, sentí una mezcla extraña de terror y satisfacción. Había elegido su ropa cuidadosamente, un traje azul marino que lo hacía parecer respetable y confiable, exactamente la imagen que necesitaba proyectar para convencer a los funcionarios del banco de que era un esposo legítimo manejando finanzas familiares. «Estás muy elegante hoy», comenté mientras desayunábamos. «Tengo esa reunión importante que te mencioné», respondió, y pude ver la excitación apenas contenida en sus ojos. «Los cambios financieros que discutimos. Creo que será un día muy productivo. Necesitas que vaya contigo. Son mis cuentas. Después de todo». Por un momento, vi un destello de pánico cruzar su rostro antes de que recuperara la compostura. «No, de hecho es mejor que no vengas. Ya sabes cómo son estos asesores financieros con su jerga técnica. Puede ser aburrido. Yo me encargo de todo». Qué considerado de su parte querer ahorrarme el aburrimiento de ser robada. Después de que se marchara, llamé a Carmen para informarle que todo estaba en marcha. «¿Cómo te sientes?», me preguntó, terrificada y furiosa al mismo tiempo, pero también aliviada. «Después de hoy, finalmente sabré la verdad completa, y este hombre ya no podrá hacer daño a nadie más. Bea, quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti. Lo que estás haciendo requiere un coraje increíble». A las 10 de la mañana, Roberto me llamó con la primera actualización. Objetivo en movimiento. Antonio acaba de llegar al Banco Santander en la Gran Vía. Nuestros agentes están en posición. ¿Y Paloma? La unidad de Málaga confirma que está en su apartamento. La arrestarán en cuanto Antonio haga su primer movimiento fraudulento. A las 10:30, mi teléfono sonó. Era Antonio. «Cariño, estoy en el banco con el asesor. Necesito que confirmes algunos números de tu cuenta por teléfono para procesar las transferencias». Ahí estaba, el momento que había estado esperando y temiendo. «Por supuesto», dije, manteniendo mi voz neutra.
¿Qué necesitas? Durante los siguientes 10 minutos, Antonio me pidió información que gradualmente le daría acceso completo a mis cuentas, números de cuenta, códigos de seguridad, confirmación de mi identidad. Cada pieza de información que le di fue grabada tanto por mí como por la policía, creando una evidencia irrefutable de intento de fraude. Perfecto, dijo finalmente. Ahora solo necesito que confirmes verbalmente que autorizas estas transferencias para optimización de inversiones. Te autorizo. Mentí, sabiendo que esas palabras sellarían su destino. Excelente. Todo debería estar procesado en 1 hora. Te amo, Beatriz. Fueron las últimas palabras que Antonio me diría como un hombre libre. Roberto me llamó 15 minutos después. Lo tenemos. Antonio acaba de intentar transferir 150.000 euros de su cuenta a una cuenta offshore. Los agentes se están moviendo ahora. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente después. Era Antonio, y su voz tenía un tono de pánico que nunca había escuchado antes. Beatriz, necesito que vengas al banco inmediatamente. Hay un problema con las transferencias. ¿Qué tipo de problema?, pregunté, aunque sabía exactamente cuál era el problema. La policía está aquí. Dicen que hay irregularidades en los documentos. Es ridículo. Obviamente es un malentendido, pero necesito que vengas a confirmar tu identidad. Pude escuchar voces de fondo, oficiales de policía dando órdenes. Antonio estaba siendo arrestado en ese mismo momento. Estaré allí enseguida. Mentí, y colgué el teléfono. Roberto me llamó 2 minutos después. Antonio Vázquez está bajo custodia. Paloma Ruiz también ha sido arrestada en Málaga. Beatriz, ya terminó. Lo logramos. Las palabras me golpearon como una ola de alivio tan intensa que comencé a temblar. Después de semanas de terror, confusión y actuación, finalmente había terminado. El hombre que había planeado robarme y destruir mi vida estaba en una celda de la policía, enfrentando años de prisión por sus crímenes. 1 hora después, estaba sentada en la comisaría de policía, dando mi declaración oficial al inspector Martín Sánchez, el jefe de la unidad de delitos económicos. Era un hombre de unos 40 años con una presencia tranquila pero autorizada, que inmediatamente me hizo sentir segura. Señora Herrera, comenzó, quiero que sepa que su valentía ha evitado que Antonio Vázquez y Paloma Ruiz continúen con su empresa criminal. Basándome en la evidencia que hemos reunido, enfrentarán cargos múltiples que probablemente resulten en sentencias de prisión significativas. ¿Qué va a pasar ahora? Antonio está siendo procesado por bigamia, fraude matrimonial, intento de estafa y falsificación de documentos. Paloma enfrenta cargos como cómplice de fraude y conspiración criminal. Ambos permanecerán en custodia preventiva hasta el juicio. El inspector me mostró fotografías de evidencia que habían confiscado durante las detenciones, documentos de identidad falsos, tarjetas de crédito fraudulentas, computadoras llenas de información sobre víctimas potenciales, e incluso los billetes de avión a Argentina que habían comprado para su escape planeado. ¿Han encontrado evidencia de otras víctimas? Sí. Sus computadoras contenían archivos detallados sobre al menos 6 mujeres adicionales que habían estado investigando como objetivos futuros. Su operación era mucho más extensa de lo que inicialmente pensábamos. La magnitud de lo que había ayudado a prevenir me quitó el aliento. 6 mujeres más que habrían sido víctimas de la misma manipulación cruel que yo había experimentado. Inspector, necesito preguntarle algo. ¿Mi matrimonio con Antonio es legalmente válido? No. Puesto que él ya estaba casado con Paloma Ruiz, su ceremonia con él no tiene validez legal. Desde el punto de vista de la ley, usted nunca estuvo casada con Antonio Vázquez. Debería haber sentido devastación al escuchar que mi matrimonio nunca había existido legalmente. En cambio sentí solo alivio. Nunca había estado realmente casada con ese monstruo. La ceremonia que había creído que era el comienzo de mi felicidad para siempre, había sido simplemente otra mentira en el elaborado engaño de Antonio. ¿Qué pasa con el acuerdo prematrimonial que firmé? Completamente nulo. Fue obtenido mediante fraude, así que no tiene ningún valor legal. Todos sus activos permanecen completamente bajo su control. Esa tarde, Roberto me acompañó de vuelta a mi apartamento para recoger las pertenencias de Antonio. Mientras empaquetaba sus cosas, me sorprendió lo poco que realmente tenía. Para un hombre que había estado viviendo conmigo durante casi 2 meses, había dejado notablemente pocas huellas personales. Sus armarios contenían ropa cara pero genérica, sin nada que indicara personalidad o historia real. No había fotografías familiares, cartas personales o recuerdos.
Era como si hubiera sido un fantasma viviendo en mi casa, dejando solo los elementos mínimos necesarios para mantener su fachada. Es típico de estos estafadores, explicó Roberto mientras observaba la escasez de posesiones personales. Mantienen sus vidas ligeras y móviles, listos para desaparecer en cualquier momento. En el fondo del armario encontré algo que me heló la sangre. Una caja de zapatos llena de fotografías de mí, no fotografías que habíamos tomado juntos, sino fotografías que habían sido tomadas sin mi conocimiento. Imágenes mías entrando y saliendo de mi trabajo, tomando café en mi cafetería favorita, incluso algunas que parecían haber sido tomadas desde el apartamento de enfrente mientras yo estaba en mi casa. ¿Cuánto tiempo estuvo vigilándome antes de acercarse a mí?, pregunté, sintiendo náuseas al ver la evidencia de su acecho. Basándome en las fechas en las fotografías. Al menos 3 meses, respondió Roberto. Estudió sus rutinas, sus hábitos, probablemente incluso sus relaciones, antes de orquestar ese encuentro casual en la cafetería. Cada revelación hacía que la traición se sintiera aún más profunda. No había sido simplemente víctima de un oportunista, había sido cazada, estudiada y manipulada por un depredador que había planificado cada momento de nuestra relación. Esa noche, sola en mi apartamento por primera vez en meses, me senté en mi sofá procesando todo lo que había ocurrido. La pesadilla había terminado, pero sabía que el proceso de sanar apenas estaba comenzando. Antonio Vázquez había robado más que dinero a sus víctimas. Había robado su capacidad de confiar, de amar, de creer en la autenticidad de las conexiones humanas. Pero a diferencia de Mercedes e Isabel, yo había evitado perder todo. Había luchado de vuelta, había encontrado la verdad, y había asegurado que él pagara por sus crímenes. Al día siguiente comenzaría el proceso de reconstruir mi vida, de aprender a confiar otra vez, de sanar del trauma de haber sido manipulada tan completamente. Pero esa noche, por primera vez en meses, dormí pacíficamente, sabiendo que el depredador que había invadido mi vida nunca podría hacerme daño otra vez. La justicia había prevalecido, y yo había sobrevivido. 3 meses después del arresto de Antonio, me encontré sentada en los bancos de la Audiencia Provincial de Madrid, observando cómo el hombre que había creído amar era conducido al estrado en un traje naranja de presidiario y esposas. El contraste con el Antonio elegante y encantador que había conocido en aquella cafetería de Malasaña era tan marcado que parecía una persona completamente diferente. Y en cierto sentido, lo era. Durante esos 3 meses, la investigación policial había desenterrado una red de crímenes que superaba incluso las peores sospechas de Roberto. Antonio Vázquez no era simplemente un estafador matrimonial, era el cabecilla de una organización criminal que había estado operando a través de España durante más de una década. La fiscal del caso, doctora Elena Morales, era una mujer menuda con una presencia imponente que había dedicado su carrera a perseguir delitos económicos. Durante nuestra reunión preparatoria, me había explicado la magnitud de lo que habían descubierto. Señora Herrera, lo que usted ayudó a desmantelar era una empresa criminal sofisticada que había defraudado a víctimas por más de 2 millones de euros, me había dicho. Antonio Vázquez y Paloma Ruiz operaban con al menos 4 identidades diferentes cada uno. Tenían cuentas bancarias en 6 países, y habían establecido una red de cómplices que incluía empleados bancarios corruptos, falsificadores de documentos, y hasta un funcionario del registro civil. Ahora, mientras observaba a Antonio sentarse en el banquillo de los acusados evitando cuidadosamente mi mirada, me preparé para escuchar el recuento completo de sus crímenes. El juicio había atraído considerable atención mediática. Los periodistas habían apodado a Antonio y Paloma los Bonnie y Clyde del matrimonio, aunque su historia carecía de cualquier romanticismo. Era una historia sórdida de manipulación calculada y crueldad sistemática. El acusado Antonio Vázquez Morales, comenzó la fiscal en sus alegatos iniciales, es un depredador serial que convirtió el matrimonio en un arma para robar a mujeres vulnerables que buscaban amor genuino. Junto con su cómplice Paloma Ruiz Fernández, diseñó un sistema para identificar, estudiar, seducir y finalmente despojar a víctimas inocentes de todo lo que habían construido en sus vidas. Durante la primera semana del juicio, escuchamos testimonios de las otras víctimas de Antonio. Mercedes Aguilar viajó desde Bilbao para testificar sobre cómo había perdido su apartamento y sus ahorros de toda la vida. Su testimonio fue desgarrador,
describiendo no solo la pérdida financiera sino el trauma psicológico duradero de descubrir que el amor de su vida había sido una mentira elaborada. Isabel Moreno, la víctima de Sevilla, testificó virtualmente desde su nuevo hogar en Portugal, donde había tenido que mudarse para escapar de las deudas que Antonio había acumulado en su nombre. Su voz temblaba mientras describía cómo había contemplado el suicidio después de descubrir la magnitud de la traición. Pero fueron los testimonios de las víctimas que nunca habían hablado públicamente los que más me impactaron. Durante la investigación, la policía había identificado a otras 4 mujeres que habían sido estafadas por Antonio, usando identidades diferentes durante los años anteriores. Carmen Rosa Delgado, una viuda de Valencia, que había perdido la pensión de su difunto marido. Patricia Vega, una profesora de Zaragoza, que había hipotecado su casa para financiar los negocios de Antonio. Rocío Zambrano, una enfermera de Córdoba, que había vaciado su fondo de jubilación para ayudar a Antonio con una emergencia médica ficticia. Y la más joven de todas, Sandra Ruiz de Barcelona, de solo 23 años, que había perdido una herencia familiar que se remontaba a 5 generaciones. Cada testimonio pintaba el mismo patrón. Antonio estudiaba a sus víctimas meticulosamente, se presentaba exactamente como el tipo de hombre que cada una necesitaba, las seducía con promesas de amor eterno, y luego las destruía sistemáticamente. El segundo día de testimonios, fue mi turno de subir al estrado. Señora Herrera, comenzó la fiscal, podría describir al tribunal cómo conoció al acusado. Durante las siguientes 2 horas, conté mi historia completa. El encuentro en la cafetería que ahora sabía, había sido completamente orquestado. El noviazgo romántico que había sido una actuación cuidadosamente diseñada. La boda que había creído que era el comienzo de mi felicidad, pero que era en realidad el punto culminante de un plan criminal. Describí la frialdad inmediata que siguió a nuestro regreso de la luna de miel, las mentiras constantes sobre su trabajo, las llamadas íntimas con Paloma, que había escuchado a través de la puerta de su oficina. ¿En algún momento durante su relación con el acusado, sintió usted que él tenía sentimientos genuinos hacia usted?, preguntó la fiscal. No, respondí con una claridad que me sorprendió. En retrospectiva, cada momento, cada gesto, cada palabra de amor fue calculada para manipularme hacia sus objetivos. Antonio Vázquez es incapaz de amor genuino, solo entiende el amor como una herramienta para conseguir lo que quiere. Cuando la defensa tuvo su oportunidad de interrogarme, el abogado de Antonio intentó retratar nuestra relación como un matrimonio que simplemente no funcionó, sugiriendo que yo estaba exagerando los eventos por despecho. Señora Herrera, ¿no es cierto que usted se sintió rechazada por mi cliente e inventó esta narrativa de conspiración criminal para vengarse? No, respondí firmemente. Su cliente cometió bigamia casándose conmigo mientras ya estaba casado con Paloma Ruiz. Su cliente mintió sobre su identidad, su trabajo y cada aspecto de su vida. Su cliente intentó robar 150.000 euros de mis cuentas bancarias. Estos son hechos documentados, no sentimientos heridos. El momento más dramático del juicio llegó cuando Paloma Ruiz testificó. A diferencia de Antonio, que había mantenido una expresión estoica durante todo el proceso, Paloma parecía completamente destrozada. Había aceptado un acuerdo de cooperación con la fiscalía a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio reveló la dinámica real de su relación con Antonio, y fue aún más perturbador de lo que había imaginado. Antonio y yo nos conocimos cuando yo tenía 19 años, testificó Paloma, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo era muy joven, muy ingenua. Él me convenció de que éramos almas gemelas, que estábamos destinados a estar juntos contra el mundo. ¿Cómo comenzó su participación en los fraudes matrimoniales? Al principio, Antonio me dijo que era solo una forma temporal de ganar dinero. Me convenció de que las mujeres que estafaba eran ricas y privilegiadas, que no las lastimaríamos realmente. Pero con el tiempo, me di cuenta de que disfrutaba el poder que tenía sobre ellas. Se regocijaba en su dolor. Alguna vez trató de dejar esta vida criminal. Una vez, hace 3 años, le dije que quería parar. Antonio me amenazó con entregarme a la policía como la única responsable de todos los crímenes. Dijo que había estructurado todo para que pareciera que yo era la mente maestra, y él era simplemente otra víctima. El testimonio de Paloma reveló a Antonio como algo peor que un estafador. Era un manipulador psicológico que controlaba incluso a su cómplice a través del miedo y el aislamiento. Pero fue su testimonio sobre las víctimas lo que más me impactó. ¿Cómo seleccionaban a las víctimas? Antonio era meticuloso.
Leía periódicos locales buscando mujeres que hubieran heredado propiedades o recibido indemnizaciones por seguros. Investigaba sus redes sociales durante meses, aprendía sus gustos, sus miedos, sus sueños. Creaba perfiles falsos para acercarse a sus amigas y obtener más información. ¿Y usted participaba en esta investigación? Sí, yo era quien más a menudo hacía el trabajo de inteligencia inicial. Antonio decía que las mujeres confiaban más fácilmente en otras mujeres. Cada revelación hacía que la traición se sintiera más profunda. No había sido simplemente el objetivo de un estafador oportunista. Había sido víctima de una operación militar de manipulación psicológica. El día más difícil del juicio fue cuando presentaron como evidencia las grabaciones de las conversaciones íntimas entre Antonio y Paloma que yo había registrado. Escuchar nuevamente a Antonio riéndose de mi ingenuidad, planeando mi destrucción financiera y describiendo con detalle clínico cómo había manipulado mis emociones, fue como revivir toda la traición de una vez, pero también fue catártico. Cada palabra cruel que había pronunciado sobre mí fue grabada para que el mundo la escuchara, proporcionando evidencia irrefutable de sus intenciones criminales. Antonio finalmente testificó en su propia defensa el último día del juicio. Su estrategia fue negar todo, alegando que yo había manipulado la evidencia por venganza, que Paloma había mentido para conseguir un acuerdo más favorable, y que él era víctima de una conspiración. Su actuación en el estrado fue la misma encantadora manipulación que había usado conmigo, pero esta vez yo podía ver a través de ella completamente. Cada gesto ensayado, cada expresión cuidadosamente calculada, cada lágrima crocodilo, estaba diseñada para generar simpatía. No funcionó. El juez y el jurado vieron exactamente lo que yo había aprendido a ver: un depredador que usaba el carisma como un arma. Cuando la fiscal presentó sus alegatos finales, resumió perfectamente lo que Antonio realmente era. Antonio Vázquez no es un hombre que cometió errores en el amor. Es un criminal profesional que convirtió el corazón humano en un campo de batalla y el matrimonio en un instrumento de robo. Ha destruido no solo las finanzas de sus víctimas, sino su capacidad fundamental de confiar en el amor humano. El veredicto llegó después de solo 3 horas de deliberación. Culpable de todos los cargos, Antonio fue sentenciado a 14 años de prisión por bigamia, fraude matrimonial, estafa agravada, falsificación de documentos y conspiración criminal. Paloma recibió 8 años como cómplice cooperante. Cuando el juez leyó la sentencia, observé el rostro de Antonio cuidadosamente. Por primera vez desde que lo conocí, vi su verdadero yo, no el encantador seductor, no el marido frío, sino un hombre pequeño y mezquino que finalmente había sido expuesto por lo que realmente era. Salí del juzgado esa tarde sintiendo un cierre que no había esperado. La justicia había sido servida no solo para mí, sino para todas las mujeres que habían sufrido bajo las manipulaciones de Antonio. Pero sabía que mi verdadero trabajo de sanación apenas estaba comenzando. La pesadilla legal había terminado. Ahora tenía que aprender a vivir de nuevo. Un año después del veredicto, me encontré de pie en el mismo café de Malasaña donde había conocido a Antonio, pero esta vez no era por casualidad ni por nostalgia. Era parte de mi proceso de recuperación, enfrentando los lugares que habían sido contaminados por sus mentiras y reclamándolos como míos. La psicóloga especializada en trauma, doctora Laura Méndez, me había sugerido este ejercicio como parte de lo que llamaba recuperación de espacios emocionales. Durante los últimos 18 meses, había estado trabajando conmigo para deshacer el daño psicológico que Antonio había causado, y había sido un proceso más complejo de lo que jamás había imaginado. El trauma de la manipulación psicológica, me había explicado la doctora, durante una de nuestras primeras sesiones, no es solo sobre lo que perdiste materialmente, es sobre la ruptura de tu capacidad fundamental de confiar en tu propia percepción de la realidad. Tenía razón. Durante meses después del juicio, había cuestionado cada interacción social, analizando cada gesto y palabra en busca de signos de engaño. Había desarrollado una hipervigilancia que hacía que las relaciones normales fueran casi imposibles. Incluso las conversaciones casuales con vecinos o colegas me parecían campos minados potenciales. Pero ahora, sentada en esa misma cafetería con un libro y un café, podía reconocer el progreso que había hecho. El espacio ya no se sentía cargado de la presencia fantasmal de Antonio. Era simplemente un café, y yo era simplemente una mujer disfrutando de una tarde tranquila. Durante este año de recuperación, había tomado decisiones importantes sobre mi futuro. Había vendido el apartamento donde habíamos vivido juntos, no por necesidad financiera,
sino porque necesitaba empezar de nuevo en un espacio que fuera completamente mío. Mi nuevo apartamento en el barrio de Chamartín era más pequeño, pero tenía algo que el anterior nunca tuvo. Era elegido por mí, decorado por mí, y libre de cualquier asociación con mentiras. También había cambiado mi enfoque profesional. En lugar de seguir trabajando como periodista freelance en temas generales, había comenzado a especializarme en investigaciones sobre fraude y delitos económicos. Mi experiencia personal me había dado una comprensión única de estos crímenes, que no se podía aprender en ningún libro de texto. Mi primer artículo importante, publicado en El País 6 meses después del juicio, se titulaba La anatomía del fraude matrimonial, cómo los depredadores emocionales cazan a sus víctimas. Había generado una respuesta abrumadora de lectores, incluyendo docenas de mujeres que compartieron sus propias experiencias con estafadores románticos. Eso me llevó a mi proyecto actual, un libro sobre fraude matrimonial, que estaría basado no solo en mi experiencia, sino en entrevistas extensas con otras víctimas, investigadores y psicólogos especializados. Mi editora, una mujer brillante llamada Ana Castillo, había descrito el proyecto como potencialmente salvavidas para mujeres que podrían estar en situaciones similares. Pero el aspecto más gratificante de mi nueva dirección profesional había sido el trabajo que comencé a hacer con la organización sin fines de lucro Corazones Protegidos, que proporcionaba apoyo legal y psicológico a víctimas de fraude romántico. Una vez al mes, dirigía sesiones de grupo donde las víctimas podían compartir sus experiencias en un ambiente seguro y comprensivo. Durante una de estas sesiones, conocí a una mujer llamada Esperanza, que había sido víctima de un estafador diferente, pero que había usado tácticas casi idénticas a las de Antonio. Su historia me ayudó a entender que mi experiencia, por devastadora que hubiera sido, no era única. Estos depredadores seguían patrones reconocibles, y eso significaba que se podían identificar y prevenir. El conocimiento es poder, había dicho Esperanza durante una de nuestras reuniones grupales. Una vez que entiendes cómo operan estos hombres, nunca puedes volver a ser víctima de las mismas tácticas. Mi relación con Carmen se había fortalecido enormemente durante este proceso. Ella había estado conmigo en cada paso del camino, desde las primeras sospechas hasta el día del veredicto y más allá. Su amistad había sido un ancla de estabilidad en un periodo de mi vida que había estado lleno de revelaciones traumáticas. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?, me había dicho Carmen durante una cena reciente. No solo sobreviviste a Antonio, te convertiste en alguien más fuerte de lo que eras antes de conocerlo. Había algo de verdad en eso. La mujer que se había enamorado de un extraño encantador en una cafetería de Malasaña había sido ingenua de maneras que ahora podía reconocer claramente. No es que hubiera algo malo en ser confiada o romántica, pero había carecido de las herramientas para reconocer las señales de manipulación. La mujer que era ahora tenía esas herramientas. Podía identificar el love bombing, el bombardeo de afecto excesivo y prematuro, que los manipuladores usan para acelerar las relaciones. Sabía reconocer cuando alguien evitaba preguntas directas sobre su pasado o su trabajo. Entendía que las relaciones saludables se construían gradualmente, basadas en acciones consistentes, no solo en palabras hermosas. Durante estos 18 meses, había tenido algunas citas ocasionales, pero nada serio. Parte de mí seguía reticente a abrir completamente mi corazón a otra persona, pero por primera vez en mucho tiempo, podía imaginar un futuro donde eso fuera posible. Mi teléfono vibró, interrumpiendo mis reflexiones. Era un mensaje de Roberto Vega, el detective privado que había sido instrumental en exponer a Antonio. Beatriz, ¿tienes tiempo para una llamada? Hay algo sobre el caso de Antonio que creo que querrías saber. Lo llamé inmediatamente, curiosa sobre qué nuevos desarrollos podría haber en un caso que creía cerrado. Beatriz, comenzó Roberto, acabo de recibir una llamada de la Interpol. Han arrestado a un hombre en Argentina, que creen que era socio de Antonio en sus operaciones europeas. Al parecer, la red criminal era aún más extensa de lo que pensábamos. ¿Qué significa eso? Significa que tu valentía al exponerlo no solo evitó que continuara estafando mujeres en España, ayudó a desmantelar una operación internacional que habría continuado destruyendo vidas en múltiples países. Después de terminar la llamada, me quedé sentada en el café procesando esta información. Mi decisión de luchar contra Antonio había tenido ramificaciones que se extendían mucho más allá de mi propia situación. Las acciones que había tomado en esos momentos oscuros y aterradores habían protegido a mujeres en otros países que nunca conocería. Esa tarde, mientras regresaba a mi nuevo apartamento, reflexioné sobre el viaje extraordinario
que había sido este año y medio. Había comenzado como una mujer confundida y traicionada, cuestionando su propia percepción de la realidad. Había pasado por períodos de ira, depresión, miedo y duda profunda sobre su capacidad para confiar en alguien más. Pero había emergido como algo diferente, una mujer que entendía tanto su propia fuerza como sus vulnerabilidades, que había convertido su trauma en propósito, y que había encontrado maneras de usar su experiencia para proteger a otras. Cuando llegué a casa, encontré un paquete esperándome. Era una copia adelantada de mi libro, que sería publicado el mes siguiente. Corazones casados, una guía de supervivencia al fraude romántico, por Beatriz Herrera. Sostener el libro en mis manos fue emocionante de una manera que no había anticipado. No era solo un libro, era evidencia tangible de que había transformado la experiencia más dolorosa de mi vida en algo que podría ayudar a otras mujeres. La dedicatoria que había escrito meses antes ahora resonaba con un significado aún más profundo. Para Mercedes, Isabel, Carmen Rosa, Patricia, Rocío, Sandra y todas las mujeres valientes que se negaron a permitir que la traición definiera sus vidas. Para las mujeres que aún no saben que están en peligro, y para las que encontrarán la fuerza para luchar de vuelta. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi nueva cocina, pensé en Antonio por primera vez en semanas, no con ira ni dolor, sino con algo parecido a la compasión. Era un hombre que había elegido una vida de mentiras y manipulación, y ahora estaba pagando el precio de esas decisiones en una celda de prisión. Había destruido tantas vidas, incluyendo la suya propia, pero su legado más duradero no serían los crímenes que había cometido, sería el movimiento de conciencia y protección que sus acciones habían inspirado inadvertidamente. Las mujeres que estaban más alertas a las señales de manipulación, los sistemas legales que estaban siendo fortalecidos para proteger mejor a las víctimas de fraude romántico, las organizaciones de apoyo que estaban creciendo en toda España. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocí. Señora Herrera, soy Claudia Morales. Leí su artículo en El País, y creo que estoy en una situación similar. ¿Podría hablar con usted? Durante la siguiente hora, escuché a Claudia describir una relación que tenía todas las señales rojas familiares, un noviazgo acelerado, promesas grandiosas, evasión de preguntas sobre el pasado, y presión para combinar finanzas rápidamente. Gracias a mi artículo, había reconocido las señales antes de que fuera demasiado tarde. No sé qué habría pasado si no hubiera leído su historia, me dijo al final de nuestra conversación. Creo que me salvó de cometer un error terrible. Después de colgar, me senté en mi sofá sintiéndome profundamente conmovida. Claudia era la prueba viviente de que mi experiencia traumática había servido a un propósito más grande. Mi dolor no había sido en vano. 6 meses después, mientras hablaba en una conferencia sobre seguridad financiera para mujeres en Barcelona, vi en la audiencia rostros que reflejaban mi propia experiencia pasada, confusión, dolor, pero también determinación. Después de mi presentación, docenas de mujeres se acercaron para compartir sus propias historias, para hacer preguntas, para buscar orientación. Una mujer joven, no mayor de 25 años, se acercó al final con lágrimas en los ojos. Señora Herrera, hace 2 meses rompí mi compromiso después de leer su libro. Pensé que estaba loca por dudar de un hombre que parecía amarme tanto. Ahora sé que confié en mis instintos a tiempo. Fue en ese momento que supe con certeza que había encontrado mi propósito post-Antonio. No era víctima de sus crímenes, era una sobreviviente que había convertido su trauma en una misión de proteger a otras mujeres. 1 año después de esa conferencia, el impacto de mi trabajo había crecido más allá de lo que había soñado. Corazones casados se había convertido en un bestseller. Había sido traducido a 4 idiomas, y había inspirado cambios legislativos que fortalecían las protecciones legales para víctimas de fraude romántico. Más importante aún, había encontrado el amor otra vez, pero de una manera completamente diferente. Diego era un psicólogo forense que había conocido durante una conferencia sobre delitos económicos. Nuestra relación se había desarrollado lentamente, construida sobre una base de honestidad mutua, respeto y comprensión de los traumas pasados. Lo que más apreciaba de Diego era que nunca había intentado arreglarme o hacer que olvidara mi experiencia con Antonio. En cambio, entendía que mi trauma había sido transformado en sabiduría, y que esa sabiduría era parte de quien yo era ahora. No me enamoré de ti, a pesar de lo que pasaste con Antonio. Me había dicho una noche, mientras caminábamos por el retiro. Me enamoré de ti en parte por la mujer extraordinaria,
en la que te convertiste después de esa experiencia. Ahora, 2 años y medio después de conocer a Antonio en esa cafetería, puedo decir con certeza que él no logró destruirme. Intentó robar mi dinero, mi confianza y mi capacidad de amar. En cambio, inadvertidamente, me dio algo mucho más valioso, un propósito claro, una fuerza interior que no sabía que tenía, y la capacidad de convertir el sufrimiento en servicio. Las cicatrices siguen ahí, probablemente siempre estarán, pero ya no me definen. Son simplemente parte de la historia de cómo una mujer que fue cazada por un depredador eligió convertirse en cazadora de depredadores ella misma. Antonio Vázquez quería que fuera su víctima perfecta. En cambio, me convertí en su perdición perfecta, y en el proceso, me convertí en la mujer que siempre estaba destinada a ser fuerte, sabia, compasiva y completamente auténticamente libre. La pesadilla había terminado hace mucho tiempo. Lo que siguió fue algo mucho mejor, una vida construida sobre la verdad, dedicada a proteger a otros de las mentiras que una vez me habían consumido. El depredador estaba en prisión. La presa había aprendido a volar, y volar era exactamente lo que planeaba hacer por el resto de mi vida.